Continúa, la pérdida del poder adquisitivo es muy grande, tanto de trabajadores, monotributistas, independientes y sobre todo jubilados, y a partir de los últimos días y a partir del martes especialmente, con un grave conflicto político, ¿no? Porque obviamente se preveía antes de las elecciones que iba a ser un presidente que debía buscar necesariamente el consenso porque tenía muy poca cantidad de diputados y de senadores. En realidad, los hechos demostraron que quien salió tercero en la elección, en la segunda vuelta sería, en parte está gobernando, porque fíjate vos que Caputo ya fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Massa. Stunzenegger estuvo, bueno, con De la Rúa primero, secretario de Política Económica, luego presidente del Banco Central con Macri, y ahora fue el autor ideológico no solamente del DNU, sino de la ley Ómnibus. Bullrich también estuvo con De la Rúa. O sea, es de alguna manera con un discurso anticasta, decir la casta la voy a combatir, pero representantes conspicuos de la casta, no solamente de la casta política, sino también de la casta empresaria, son los que ocupan los espacios más importantes del gobierno. Darío, evidentemente la economía es un problema grave en Argentina desde hace muchos años y Milei sabía que enfrentaba esta realidad. Pero necesitaba o necesita de los consensos políticos con el resto de las fuerzas, los gobernadores, la dirigencia gremial, esos consensos que permitan solucionando los problemas económicos. Pero pareciera que la estrategia es otra, ¿no? Hoy soy enemigo de los gremios, mañana soy del Partido Radical, de los diputados, mañana estoy en contra de los senadores, ahora contra el movimiento feminista. Digo que todos los días tenemos un enemigo nuevo que alejan cada vez más esa posibilidad de llegar a los consensos, ¿no? Yo creo que, te lo decía recién fuera de cámara, Milei es un consultor acostumbrado a asesorar grandes empresas, que en muchos casos tienen posición dominante en los directorios de una sociedad anónima, por ejemplo, y toman las decisiones las que les parece, sin consenso, ¿no? Quieren despedir a un empleado, lo despiden, sí, ¿no? Quieren cerrar una sucursal, la cierran. Entonces, eso llevado a la política pública, digamos, es impracticable. Yo creo que ayer Franco decía, que dicho sea de paso, demostró un desconocimiento total y absoluto, porque en una entrevista en La Nación Más le hicieron ver que si se volvía a comisión, no solamente se caía la votación en particular, sino también la general. Claro. Franco decía ayer, vamos a llamar un plebiscito. Yo creo que tendría que llamar un plebiscito para pedir la reforma en la Constitución. O sea, que los argentinos opinemos si queremos seguir en un sistema democrático o volver o ir a un sistema de monarquía. Claro, ¿no? Directamente. Que sea un monarca. Claro. Entonces, si un monarca no necesita el Parlamento, y si un monarca puede, de alguna manera, gobernar como piensa hacerlo. Él dice que va a gobernar con decreto. Hay un tema muy importante que habla a las claras del desconocimiento que hay de la normativa, ¿no? De las leyes, inclusive de la propia Constitución. El decreto de necesidad de urgencia, como el nombre lo determina, debe acreditar que hay una necesidad y una urgencia para implementarlo. Si no, o no pasa por las cámaras, por una o por otra, o si no, si termina en la Corte. Obviamente que la Corte, visto la fragilidad que tiene, la improvisación que tiene en el armado de los decretos de necesidad de urgencia, lo va a terminar invalidando, ¿no? Además sabemos que la Corte responde a intereses económicos, sobre todo. Hasta ahora Milei ha tenido el apoyo de Macri. Se habla de que Macri va a tomar en un WhatsApp que ayer circuló a varios conocidos, va a tomar parte en esta debilidad de Milei, puede que tome parte el gobierno. Habla que Vidal iría a Lancés en lugar de Giordano, que aparentemente tiene las horas contadas. Dietrich iría a jefe de gabinete y Santilli al Parlamento, porque evidentemente estas personas, si bien ya de alguna manera fracasaron en gestiones anteriores, tratan de consensuar, sobre todo con los gobernadores, con los diputados, porque si no hay un gobierno de coalición, la política termina agudizando aún más los problemas que hoy tiene la economía, que son gravísimos, ¿no? Vos sos de River, ¿no? Yo siempre le pregunto a algunos hinchas de River si lo traerían a JJ López nuevamente como técnico. Claramente que no. Bueno, lo mandó al descenso. Claro. ¿No? Bueno, acá estamos trayendo a Stunzenegger, que ya nos mandó el descenso del 2001, 2015, y a Caputo, que nos mandó el descenso del 2015. Son personas que ya
son conocidas, que han fracasado y los volvemos a convocar. Eso es consecuencia de una gran improvisación que ha tenido y que tiene Milei, el propio Macri lo ha dicho, además de la torpeza de Milei. Las torpezas, los improperios injustificados, ayer con mucha bajeza, tratar de distintos términos de descalificar a los opositores, que inclusive opositores... Que le querían dar una mano, ¿no? Que le querían dar una mano. La semana pasada pasó desapercibido. Siempre pienso qué hubiera pasado si lo hubiera dicho un presidente que proviene del peronismo, esta barbaridad, cuando dijo que el presidente Petro de Colombia era un comunista asesino. Sí. ¿No? Además de los problemas protocolares, de las relaciones internacionales, tratar de asesinar a una persona es gravísimo, sobre todo pensando que a los pocos días Petro fue nominado como candidato a Premio Nobel de la Paz. O sea, estamos tratando de asesino a alguien que es nominado a Premio Nobel de la Paz. Son cuestiones que hasta ahora los medios hegemónicos, los medios amigos, han venido perdonándole, sobre todo Clarín, pero evidentemente está hoy en una situación de fragilidad, por más que él con bravuconada diga que puede gobernar con decreto, la situación es complicada y va a depender un poco lo que haga Clarín, lo que haga Macri. Yo creo que Macri normalmente es un dirigente subestimado. Para mí Macri es el personaje influyente más importante de Argentina en el siglo XXI. ¿Tanto así? Totalmente. ¿Tanto así? Pensá, desde Cromañón, que luego ganó las elecciones, a intendente de Buenos Aires, candidato a presidente, después pierde la reelección, pero Macri domina la Corte Suprema, domina indirectamente gran parte de los jueces federales que se nombraron durante su gobierno, domina directa o indirectamente los medios de comunicación, él es socio de Clarín, ¿no? Y además es dueño de La Nación Más, que es el lugar donde es la caja de resonancia donde se ha defendido Milei hasta estos días. Ya en estos días se ve que hay una situación distinta y evidentemente Milei va a tener que renegociar con Macri para darle sostenibilidad al gobierno, porque esto si no puede complicarse desde el punto de vista político aún más y evidentemente la economía depende cada vez más de la política. La preocupación, Darío, también tiene que ver con respecto a la representatividad democrática. ¿En qué sentido? Porque el presidente hoy plantea que más del 50% de los argentinos eligió una cuestión determinada a nivel electoral. Pero esa misma persona que votó un presidente también votó un gobernador que no es del mismo ámbito, que no es del mismo partido, y no es que este gobernador se ganó su puesto en una rifa, sino que llegó ahí... Exacto. Es tan legítimo como él. Claro, está legitimado por el voto popular. Claro. Entonces este desconocimiento o esta cuestión de apuntar hoy, como se apuntó, o como se viene hablando de Puyaro y de Yarlora, ¿no? Gobernador de Santa Fe y de Córdoba, genera también una cuestión que al argentino no le gusta. Imaginamos que aquel que votó a Milei no es que esté en contra de la soberanía sobre Malvinas, no es que esté en contra sobre esas cosas, sino que piensa en una alternancia democrática, pero desconocer la cuestión de cada provincia y respetar el voto del mismo votante de Milei le está costando al mismo presidente. Pasa en Argentina, lamentablemente, que la mayoría de los presidentes de los últimos años son de Buenos Aires, son porteños. No conocen el interior, no conocen la realidad. Obviamente que los medios hegemónicos de Capital Federal, que son vistos en todo el país, de alguna manera terminan levantando, perjudicando o de alguna manera favoreciendo a algunos candidatos. Milei, desde el momento que el día de la Asunción habló de espalda del Parlamento, ya es un mensaje importante que está dando. El problema de Milei es que tiene una orfandad muy grande en la cuestión política, pero además tiene una gran inexperiencia en el manejo de la cosa pública. Se ve claramente con que los funcionarios que tienen no funcionan. Una ministra que maneja la educación, la salud, Petovelo, que tiene como antecedente ser profesora de Reiki, ¿no? Y bueno, está manejando una gran cantidad de presupuesto y de alguna manera subestiman, ningunean a la oposición, tienen actitudes soberbias que no conducen a un buen camino, lamentablemente. Pero incluso cuando alguien especializado en política como Pichetto le planteaba que venga Caputo, que nos diga... No, que dejen de perder, le decía. Claro. O sea, le estaba dando incluso... No era una provocación, de cierta manera, era como una mano de decirle, vengan acá, hablen, planteen. Yo creo que él ganó las elecciones con el 56% hablando del ajuste.
Pero ese 56% en realidad en parte era prestado, porque hay que ver con atención el resultado de la segunda vuelta. Claro. Massa 37, que se habla por ahí de que el Jet Gay, ¿cómo se llama? El yate de Insaurralde pudo haberle hecho perder un par de puntos, si no le faltó 3 para ganar en primera vuelta con el 40. Milei sacó el 31 y 28 Bullrich, ¿no? ¿Cómo se constituye el 56? Con el 31 más allá de la cantidad de votantes que cambió, con el 31 que sacó Milei, más gran parte del voto de Bullrich que fue para él. Pero gran parte del voto del Bullrich fue un voto de alguna manera prestado, ¿no? Un voto ahí, fue un voto anti para que no gane el otro, claro, exactamente. para que no gane el otro. Pero ya las encuestas, la mayoría de las consultoras serias, ¿no? Las que Milei retuitea, que son consultoras que no existen, que dice que tiene un 70% de apoyo en la gestión, la mayoría habla de una pérdida entre 10 y 15 puntos de la aceptación. Comenzó en el 56, ya está en el 40, 42, 45, las más optimistas. Y obviamente que con el correr del tiempo y cuando el ajuste se va agudizando, ese apoyo en términos de encuestas puede comenzar a disminuir, y ahí ya algunos gobernadores dicen que lo están esperando a la vuelta de la esquina, ¿no? Como para cobrarse algunas cuentas. Yo creo que esta manera de conducir, peleándose con todo el mundo, inclusive insultando, descalificando, con un improperio totalmente fuera de lugar para un presidente, terminan luego lesionando su propia imagen y generándole problemas de gobernabilidad. Bueno, está claro que hay problemas de gobernabilidad, problemas institucionales, políticos muy graves en la Argentina, más aún con lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pero en el día a día, Darío, para aquella gente que está del otro lado, que nos sigue, que nos mira, que se pregunta qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con mi poder adquisitivo, que voy al súper y me aumenta todos los días. Digo, todas estas cuestiones no ayudan para nada en solucionar esos temas económicos que seguramente lo llevaron a Milei a ganar las elecciones, porque creo que la mayoría, si le preguntaban cuál es el problema en la Argentina, te decían la inflación. Digo, creo que por eso, o gran parte, ganó Milei por ese motivo. Sin embargo, estamos lejos de atender esa problemática inicial que planteó la sociedad en las elecciones, ¿no? El problema es, porque normalmente se habla de que la causa principal de la inflación es el déficit fiscal. Sí. Es la más importante. Pero en Argentina se suman otras, la posición dominante en el mercado de varias multinacionales que, aunque disminuye, como pasó en enero las multinacionales en Argentina disminuyeron el 20% de la cantidad de unidades vendidas, ¿no? Sí. Pero la rentabilidad fue igual o superior. ¿Cómo se logró? Aumentando los precios por encima de la inflación, ¿no? El otro tema es la expectativa inflacionaria, lo que se denomina inercia inflacionaria. O sea, hay un montón de contratos que no solamente se revalúan, mejor dicho, se tienen en cuenta con la inflación pasada, sino con la inflación futura. Entonces, ya ayer la Capital Federal, en el índice que habla, dice que enero fue el 21, se espera otro porcentaje un poco menor para febrero, para marzo, pero esta inflación, sumado al hecho de que los jubilados y que los asalariados, no tanto los privados, que a veces tienen alguna recomposición, sino los salarios de los empleados públicos, genera una gran licuación que disminuye el poder adquisitivo. Entonces, por más que vayamos a una disminución de la tasa inflacionaria y que tengamos a partir de mayo una cosecha que se espera la segunda mejor de la historia, la inflación, aunque decaiga, va a ser consecuencia de una caída brutal en el consumo, y eso genera una ola muy importante de suspensiones, de despidos y una gran recesión de la economía. Yo siempre, es un tema que parece que nos olvidamos. De la Rúa, cuando se fue en diciembre del 2001, tanto en el 2000 como en el 2001, tuvo deflación, o sea, precios por debajo, o sea, que no aumentaban, Claro. al contrario, bajaban. Exacto. Pero claro, ¿a costa de qué? A tener un 20% de tasa de desocupación, ¿no? O sea, 1 de cada 5 empleados estaba desocupado, con que buscara trabajo, obviamente, y con una recesión, o sea, una disminución del PBI y de la actividad económica entre ya empezó en el 99, 2000 y 2001 del 20%, como se denomina en términos académicos la paz de los cementerios. O sea, los precios quizá aumenten menos de lo que están aumentando, pero sin trabajo, sin actividad económica, que eso luego, la disminución Impacta en la recaudación, ¿no? La disminución de la actividad económica disminuye la recaudación, y obviamente que luego, si hay una disminución del déficit fiscal, con el correr del tiempo el déficit fiscal vuelve a reaparecer, Claro. y termina siendo más importante que al inicio. Exactamente. Bueno, un poco esto lo que
siempre hablamos, Darío, ¿no? Vos frenás la economía, evidentemente tal vez los precios puedan estabilizarse, teniendo como ancla el salario, pero claro, al haber menos actividad va a haber menos recaudación, el Estado va a cobrar menos. Y por ende el déficit fiscal se va, digamos, va a ir achicando todo el tiempo, vas a tratar de recortar partidas, seguir recortando porque no tenés ingresos. Entonces ese déficit cero es como que cada vez más lejos, el arco se va corriendo cada vez más lejos, ¿no? Claro, yo pensaba que Milei, porque lo había planteado, para mí es interesante, esta recesión es buscada, la posibilidad de licuar la cantidad de pesos que hay en el mercado es buscada para después ir a la dolarización. Creo que tiene un as en la manga, quizás si en términos políticos él genera consenso, le da lugar en su gobierno a Macri o a la gente que está del PRO, hay que pensar que Macri va a ser el próximo presidente del PRO, que hay la posibilidad de que gran cantidad de dólares que están en las cajas de seguridad o en el colchón, de alguna manera vuelvan al circuito productivo, ¿no? Y esto no es, parece algo descabellado, porque cuando hay desconfianza la gente no vende los dólares, pero en estos días se está notando gente que tenía dólares ahorrados de alguna manera, cuando ve que quiere mantener el ritmo de vida, o sea, claro, lo vende. Está vendiendo dólares. Claro, lo vende. Hoy hay una encuesta, de varias encuestas que dice que la mitad de los argentinos no llega a fin de mes, ¿no? Hay un 30% que llega a duras penas, mucha clase media, que para llegar a veces tiene que no renovar el plazo fijo o vender algunos dólares que tenía ahorrado, y sí hay un 20% que le alcanza el sueldo o el ingreso y puede ahorrar. Y obviamente hay un 5 o un 3, que creo que es el ABC1 de Argentina y otros países del mundo, que bueno, que es el que llenó Pinamar y llenó Punta del Este, que no solamente que no ha perdido poder adquisitivo, sino que en muchos casos lo ha incrementado, pero es una minoría. Y esa es la cuestión dramática, ¿no? De los grandes medios hegemónicos cuando hablan de ajustarse y usan como variable de ajuste una plataforma por streaming, una pizza en algún lado, y en realidad hay gente que ajusta cosas mucho más complicadas que esas, y que el concepto es esquivar lo que tiene que ver con respecto a las 3 comidas principales del día. No hablamos de un Netflix, por ejemplo, en una casa particular de Darío. Claro, hay un economista muy reconocido, Hisman se llama, que de ahí sacó Milei por ahí, o Bullrich, cuando dice, estamos viendo el final del túnel, la luz al final del túnel. Hisman dice, ya hay un túnel y hay 2 filas de automovilistas, ¿no? Supongamos que se produjo al ingreso del túnel un accidente, hay 2 filas. Vos estás en una de las filas, ninguna de las 2 se mueve. A partir de un momento hay una fila que empezó a moverse, ¿no? Vos te pones contento, ya me tocará a mí, ¿no? Se está moviendo la fila al lado, yo estoy sin moverme. Ahora, eso tiene un límite. Cuando vos ves que la fila del lado se mueve, los autos se van moviendo, ¿no? Que vendría a ser la gente que de alguna manera recupera poder adquisitivo o gana más dinero. Pero vos ves que la fila tuya no se mueve, empiezan los problemas, ¿no? Empieza la gente a bajarse el auto y a generar problemas porque no está viendo la luz al final del túnel. Totalmente de acuerdo. Bueno, y por último, Darío, me encantaría poder hablar mucho más, pero vos sabés cómo son los tiempos en la tele, que son tiranos, como dice el viejo lema. Te quiero preguntar sobre dolarización. Porque Milei volvió a hablar esta semana que sigue estando vigente la dolarización, que no le falta mucho, que falta poco, que en 2024 no, pero que va a estar. Digo, ¿se puede, no se puede en la Argentina? ¿Sería viable, es inviable? Políticamente, dada esta situación, ya es cada vez más complicado. ¿Qué análisis hace sobre el tema? En términos políticos creo que es inviable. El 70% aproximadamente de los argentinos está en contra de la dolarización. En términos técnicos, hay 3 países que han dolarizado. Ninguno tiene una economía parecida a la economía donde el dólar se maneja. En el caso con Estados Unidos, por ejemplo. Si nosotros dolarizamos con los salarios que tenemos actualmente, cualquier inversionista de Estados Unidos compra todas las empresas argentinas en 2 mangos. Claro. ¿No? Porque hoy los salarios, pensá vos que ahora llaman el salario mínimo vital y móvil, que hace de diciembre que no se actualiza, y está en 156.000 pesos. Si vos lo llevas a dólar oficial, estás hablando de 150 dólares. Cuando pensás que en Europa el salario mínimo es de 1.300 euros y en Estados Unidos es más de 2.000 euros. O sea, estamos partiendo, si dolarizamos, en una situación escandalosamente diferente, lo cual traería mucha cantidad de problemas. Excepto, lo vuelvo a decir como dije en el párrafo anterior,
de que Milei, con un consenso político, lograra que gran parte de esos 400.000 millones de dólares que están en el exterior, o están en las cajas de seguridad, o están en el colchón, pudieran volver a la actividad productiva del circuito económico y eso generara inversiones y la economía argentina pudiera crecer nuevamente y aumentar el poder adquisitivo de los salarios en dólares y de esa manera equiparar un poco más las cargas con otros países competitivos. Claro, por lo pronto no. Difícil. Muy difícil, muy complicado. Muy complicado. Bueno, Darío, te agradecemos por haber charlado con nosotros, por este espacio, por este momento. Política económica están en la agenda pública y creo que van a estar mucho más con el paso de los meses y está bueno tener la posibilidad de dialogar contigo. Y bueno, la próxima, alguna encuesta, porque sé que estás siempre encuestando. Bueno, te tiré una recién, que la mitad de la gente no llega a fin de mes. Exactamente, y que la mayoría está en contra de la dolarización, eso también es Entre una 65 y 70% está en contra de la dolarización. Exactamente. Bueno, para la próxima charla